Muy bien, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Héctor Josué Verástegui Buenas Guainate y tardes. estoy a cargo de poder eh, dictar este curso respecto a los plenos casatorios civiles, ¿sí? El día de hoy nos toca hablar del tercer pleno casatorio civil, ¿sí? Nos toca hablar del tercer pleno casatorio civil, que en estos últimos años ha sido uno de los plenos casatorios más útiles que se han dado, ¿no? Y vamos a introducirnos en este tema. Sí, vamos a contextualizar un poco. Vamos a contextualizarnos un poco en este tema. Y para eso debemos mencionar la ley 27495, ¿sí? Esta ley 27495 del año 2001, publicada en el año 2001, introduce algo novedoso en nuestro sistema jurídico. Bueno, introduce una causal o dos causales de divorcio, ¿sí? Y además introduce un parágrafo A en el artículo 345. ¿Qué dice este artículo 345A? Este 340, o mejor dicho, a ver, ¿qué decía el artículo 345? Decía que en caso, ¿sí? En caso de separación convencional, el juez fija el régimen concerniente al ejercicio de la patria potestad, los alimentos de los hijos y de la mujer o el marido, observando en cuando sea conveniente lo que ambos cónyuges acuerden, ¿no? Son aplicables a la separación convencional las disposiciones contenidas en el artículo 240, último párrafo, y 341. Eso decía. Y con esta nueva ley, esta ley 27495, se señala, ¿no? Que, o crea un parágrafo más, pues, o se crea el 345-A, y señala, ¿no? Que para invocar el supuesto del inciso 12 del artículo 333, el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar, dice, una indemnización por daños de manera genérica, incluyendo el daño personal, u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder. Son aplicables a favor del cónyuge que resulta más perjudicado por la separación de hecho, las disposiciones contenidas en los artículos 323, 324, 342, 343, 351 y 352 en cuanto sean pertinentes, ¿sí? Eso es lo que se agrega en esta o a través de esta ley 27495. Y la idea, ¿sí? La sola idea de un cónyuge perjudicado, ¿sí? O sea, este concepto de cónyuge perjudicado es lo que estaba en discusión y lo que estaba en contradicción permanente en diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema, ¿no? Y pronunciamientos de diferentes salas de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del Perú, ¿sí? La idea de cónyuge perjudicado, la idea de la indemnización que le corresponde a este, o la idea de la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal cuando existe un cónyuge perjudicado. Entonces, ¿lo tiene que pedir? ¿No lo tiene que pedir? Al contestar la demanda de divorcio tiene que señalarse una indemnización, no lo tiene que señalar. El término deberán
implica que el juez lo tiene que hacer de oficio, ¿no? ¿Qué es lo que significa realmente este artículo? Este pleno prácticamente se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2010, es decir, casi 10 años después de la publicación de esta ley 27495, que introduce el término de cónyuge culpable o cónyuge perjudicado, perdón, ¿no? Trata de solucionar todos los problemas ocasionados por este término. Cónyuge perjudicado y el término deberán, ¿no? Algunos jueces lo consideraban, otra vez, para que me entiendan, lo consideraban como que la norma los está obligando a pronunciarse sobre este aspecto, así no se haya pedido en juicio. Otros decían, no, eso es una posibilidad del demandante o del demandado, ¿no? La ley simplemente le está dando la facultad a ellos, ¿no? Esa era la discusión, ¿sí? Ese era el meollo del asunto. Espero que me estén siguiendo hasta allí. ¿Ok? ¿Cómo deben de tratarse los temas de familia según este pleno? ¿Debe flexibilizarse? ¿Debe ser fictivo? ¿Debe ser indeterminado? ¿Debe ser abstracto? ¿Qué es lo que se está solicitando o requiriendo con este pleno, ¿no? Muy bien. Para sumergirnos en este tema, ¿sí? Es necesario hablar acerca de una institución jurídica llamada matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio suele ser entendido como una institución social legitimada jurídicamente, ¿sí? Si bien es cierto, en sus inicios el matrimonio simplemente tenía que ver con la unión de un hombre con una mujer, ¿sí? Que forman o que hacen su vida en común de forma permanente, continua, ¿no? Pública. Con la entrada en vigor de un derecho positivo, esta unión tiene que ser no bendecida, sino más bien confirmada por alguna institución, ¿sí? En primer lugar, históricamente siempre hemos tenido a la Iglesia como quien confirmaba o quien señalaba, ¿no? Quiénes eran las personas casadas. Y luego vienen las instituciones civiles, con estos muchos casos, los ayuntamientos en otros países, y en nuestro país lo que siempre se consideró como la municipalidad, ¿no? Incluso hasta los juzgados de paz, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Y hoy por hoy incluso hasta los notarios pueden dar fe o legitimidad, ¿no? Para el matrimonio, ¿no? El matrimonio también tiene que ver con un reconocimiento constitucional en nuestro país, ¿no? Tiene que ver con un reconocimiento constitucional tanto de la institución propiamente del matrimonio como de la familia, van de la mano, como que el fin, ¿no? La finalidad del matrimonio va a tener que ser siempre la constitución de una familia y el Estado promueve el matrimonio, ¿no? ¿Qué más? La regulación del matrimonio en nuestro Código Civil, ¿no? Tiene siempre una tendencia a consolidar o fortalecer, ¿no? El matrimonio, dada su ascendencia constitucional, ¿no? Su protección constitucional tanto de la familia como del matrimonio, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, como el matrimonio y la familia es algo que el Estado protege, cuida, promueve, en nuestro país el matrimonio no puede ser, perdón, en nuestro país el divorcio no puede ser simplemente un acto de mera voluntad, ¿sí? Como tal vez sucede en otros países, con donde el matrimonio, el vínculo matrimonial se puede disolver con tan solo la voluntad de la persona, ¿no? Simplemente una declaración jurada y ya está, me estoy divorciado y se acabó. No, en el Perú no, eso no funciona así. Como el Estado lo promueve, lo protege. Así que por eso es que el Código Civil ha establecido causales de divorcio. Sí, causales de divorcio. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el divorcio en el Perú es causal, no es
un tema de manifestación de voluntad. Por ejemplo, el matrimonio se entiende que es un negocio jurídico, ¿no? Incluso se habla de negocios jurídicos familiares, y el matrimonio es el ejemplo de eso. Pero el divorcio, entonces, no viene a ser un negocio jurídico, porque no es un tema de manifestación o declaración de voluntad, sino que se necesita la aprobación institucional del divorcio, ¿no? Ya sea a través de un juzgado y también hoy por hoy a través de un notario o incluso por la propia municipalidad, ¿sí? Se dice que estamos viendo un aumento, o mejor dicho, una disminución de matrimonios y un aumento de divorcios. ¿Sí? En los últimos años, como que la gente se está divorciando más, ¿no? Y ese contexto es el que también existía en el año 2010. Y por eso es que existían muchos problemas en la interpretación de este artículo 345-A, ¿sí? Sobre el cónyuge, sobre el cónyuge perjudicado, ¿no? Y la demanda de indemnización, ¿sí? Es en esta casación 4664-2010 donde se empieza a analizar precisamente en el contexto de una demanda de divorcio por causal de separación de hecho, ¿no? En la que el demandado, ¿no? Presenta una reconvención, es decir, una contrademanda, y formula una pretensión indemnizatoria en contra de su cónyuge, ¿sí? Es decir, A demanda el divorcio por separación de hecho, dice hace más de 100 años que no vivimos juntos. B dice sí es cierto, hace más de 100 años que no vivimos juntos, pero tú me has abandonado, tú nunca me has dado nada para criar a mis hijos, tú eres un cónyuge que me has perjudicado con tú eres un cónyuge que me ha perjudicado y por eso contrademando. ¿Y qué contrademando? Indemnización por daños y perjuicios, ¿sí? Ese es el caso que nos trae a colación el día de hoy el tercer pleno casatorio civil, donde la señora Ortiz convivió con el señor Huaquipaco desde el año 1980, ¿sí? Ella señala que en ese momento, cuando empiezan a convivir, ellos tenían 19 años, eran casados ya, casados desde los 19 años, y teniendo hijos cuando ella tuvieron 4 hijos. Cuando ella tuvo 20, 25, 28 y 30 años, ¿no? Tenían hijos en esa edad. Y recién se casó, en realidad, cuando tenía 28 años, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo importante aquí? ¿O qué es lo que es resaltante? ¿Cuánto tiempo pasó la señora con el señor? Con la señora Ortiz, con el señor Huaquipaco. Desde los 19 años, ¿no? Toda una vida, toda su juventud, ¿no? Entonces, ella se dedicó siempre a sus hijos, siempre se dedicó a trabajar en el campo, dice que trabajaba en un campo de café, ¿no? ¿Y qué hizo la señora? Muy buena gente ella. ¿Qué hacía? Ayudaba a su esposo. ¿A qué? A que estudiara, a que tuviera una profesión, ¿no? Y le mandaba dinero, le mandaba para sus estudios, para sus viajes académicos, dice. Y el señor, ¿a qué se dedicaba? Supuestamente a estudiar. Bueno, sí llegó a estudiar,
pero también dice que tenía otra mujer y al final termina separándose de la señora, ¿no? Esa problemática de este caso en concreto se puede repetir muchas veces, lo podemos haber visto en amigos, en vecinos, en historias de gente que tenemos cercana, tal vez, y es una historia triste, pero que merece una respuesta jurídica, ¿sí? Porque es justo, pregúntense ustedes, ¿es justo que tú le dediques tu vida a una persona, ¿sí? La hagas estudiar, le proveas todo lo necesario para subsistir, busques que esta persona se supere y vea lo mejor, y cuando esta persona lo logra, simplemente te da una patada, te bota fuera de su vida y te cierra la puerta? ¿Eso es justo? Parece que no es justo. Lamentablemente, no podemos hacer que esta persona devuelva todo lo que recibió. Entonces, la respuesta jurídica a esa injusticia es una indemnización. Así se le ocurrió a los genios de nuestros legisladores. ¿Ok? Ese es el contexto, nuevamente, sobre el cual vamos a hablar. ¿Sí? Entre los antecedentes de este caso sobre los hechos, aunque ya lo he mencionado, para que quede claro nuevamente, podemos decir que, otra vez, quien interpone la demanda de divorcio en este caso es el señor René Huaquipaco Ang, ¿sí? Él interpone esta demanda de divorcio. Una demanda de divorcio por una causal muy común. Es la causal de separación de hecho, ¿no? El Código Civil señala que para esta causal, ¿no? Tienen que, si tienen hijos, si no tienen hijos, basta 2 años. 2 años de separación de hecho, entonces ya puedes demandar el divorcio por separación de hechos. Y si tienes hijos menores, ¿no? De edad tiene que ser 4 años, ¿no? Ese señor hace la demanda de divorcio por causal de separación de hechos y la suspensión, solicita la suspensión de los deberes relativos al hecho, habitación y del vínculo matrimonial contra su cónyuge, Catalina Ortiz Velasco. ¿Sí? Catalina Ortiz Velasco. Ahora, ¿qué hace la señora Catalina Ortiz Velasco? Hace que su abogado realice una contestación de la demanda, contesta la demanda, y a su vez en un otro sí, ella señala una reconvención, es decir, una contrademanda. ¿Y qué hace en esta contrademanda? Solicita una indemnización por daño moral y económico, ¿no? En contra de su cónyuge. ¿Qué dice la señora Ortiz? ¿Qué dice la señora Catalina? Cuando contesta la demanda, ella alega que tuvieron una vida en común desde 1980 y que impulsó de manera constante a su esposo a estudiar una carrera mientras ella se dedicaba al cultivo de café, siendo ella quien ayudaba siempre para las necesidades del hogar, ¿no? Ella siempre veía cómo cubrir las necesidades del hogar, así como los estudios de su pareja, de su esposo. Pese a que ella hacía todo esto, su esposo en un momento la abandona. ¿Y ella qué tiene que hacer? Como su esposo creo que llega a ser profesor, ella lo demanda por alimentos, ¿sí? Para ella y para sus hijos. Entonces ella en su reconvención solicita un monto exorbitante, también vale la pena decirlo, de 250,000 soles por indemnización por daños y perjuicios. ¿Por qué razón solicita ese monto? Ella dice que solicita ese monto porque ella fue quien pagó los estudios de su esposo. Le envió dinero a su esposo. ¿Y qué recibió a cambio? Maltrato físico, ¿no? Maltrato psicológico, entre otros, ¿sí? En el marco de este proceso que les estoy contando, se emite la primera sentencia, ¿sí?
En esta primera sentencia, obviamente, ¿no? Se declara fundada la demanda, es decir, no había ningún hecho controversial respecto al tiempo de separación, ¿no? A la separación de hecho. Se declara fundada la demanda y se declara disuelto, obviamente, el vínculo matrimonial, ¿no? Y respecto a la pretensión de la reconvención, se declara fundada en parte, ¿sí? Recuerden ese detalle. Fundado en parte la reconvención. ¿Cuánto había pedido ella? 250.000 soles. ¿Cuánto es lo que le entregan? Dice que le entregan, mejor dicho, le ordenan pagar al demandante la suma de 10.000 soles. Debido a que la separación de hecho entre los cónyuges ha sido debido a que en realidad en la separación de hecho, es decir, cuando se fue el señor en la causal alegada, quien sufrió más, es decir, el cónyuge más perjudicado, ¿sí? Con ese énfasis del más perjudicado, ¿sí? ¿Quién fue? La señora. ¿Y qué sufrió? Sufrió el menoscabo en su esfera moral, ¿no? Sufrió el menoscabo en la afectación de sus sentimientos. Todo ello proveniente de la no continuación de su vínculo matrimonial y de poder mantener la unidad de su familia, ¿sí? Todo eso es lo que señala la sentencia de primera instancia, ¿sí? Muy bien, ¿ustedes creen que el señor Huaquipaco estará de acuerdo? Obvio que no. ¿Y la señora Catalina, ustedes creen que estaría de acuerdo con esa sentencia? Ella pidió 250.000 soles. ¿Y cuánto le entregaron? 10.000 soles. Ni siquiera el 10% de su pretensión, ¿no? Bueno, por esa razón, ambos, estando inconformes con esta sentencia de primera instancia, ambas personas, ¿qué hacen? Apelan. ¿Y qué resuelve la sala superior? Mediante sentencia de vista. Simplemente confirman la sentencia en el extremo, ¿no? En que declaró fundada la reconvención sobre indemnización. Hacen una mención honrosa, por así decirlo, en que sí se ha logrado identificar, bueno, esto contradiciendo al demandante, al señor Huaquipaco, ¿no? Que sí se ha logrado la identificación, dice, de un cónyuge inocente y un cónyuge perjudicado, por lo que se permite, ¿no? El otorgamiento de una indemnización debida, ¿no? Que sea coherente ¿con qué? Con la aflicción, el dolor, la frustración. ¿De qué? De algo que ha denominado proyecto de vida matrimonial. Así dice la sentencia de vista, ¿sí? En otras palabras, está bien hecho el otorgamiento de una indemnización, en este caso en concreto, porque la mujer ha sufrido. Ella tenía su vida planeada al lado de su esposo, sin embargo, la dejó. Entonces hay un menoscabo, hay una frustración, hay una aflicción, un dolor, y eso es el daño moral. ¿Ok? Entonces está básicamente correcto o correctamente otorgado el daño moral en este caso en concreto. Eso es lo que dice la sala. ¿Quién se va en casación? Adivinen. ¿Quién es el que dice, yo no estoy de acuerdo con que haya un daño moral, señor juez, por favor, haga usted justicia, señores miembros de la Corte Suprema?
¿Quién crees que va así? El señor Huaquipaco. El señor Huaquipaco interpone un recurso de casación basándose en que en este caso en concreto existe una incorrecta aplicación del artículo 345A. Por eso les mencioné este artículo y esta ley que lo modificó en el año 2000, ¿no? Porque él dice que este artículo 345A se ha aplicado indebidamente, puesto que, según él, los hechos sobre los cuales se aplicaron esta indemnización era en base a que había una supuesta infidelidad. Sin embargo, esa infidelidad nunca se probó en el expediente. Era un dicho de la demandada, nada más, pero no se probó con ninguna prueba periférica o tangible. El señor decía, yo no tengo ningún hijo con otra mujer. No tengo un hijo fuera del matrimonio, ni siquiera estoy comprometido con otra mujer, decía él. ¿Qué más decía el señor? Decía algo muy gracioso. Decía que su matrimonio en realidad fue un matrimonio arreglado básicamente, cuyo origen se encontraba en la presión de los padres. En realidad no quería casarse. Fue la presión de los padres quien determinó que el matrimonio existiera. Y además también señalaba que él cumple con pagar los alimentos a favor de sus hijos y a favor de la señora Ortiz. Eso es lo que él decía. ¿Ok? Este es el argumento con el cual llega a casación. ¿Sí? Una indebida aplicación del artículo 345-A. Y lo que sucedía en ese tiempo era que existían muchos recursos de casación en este sentido, ¿sí? Que denunciaban la indebida aplicación del 345A. ¿Ok? Entonces, la Corte Suprema aprovecha este caso para poder dar fin a la interpretación del artículo 345A y qué es lo que implica en un proceso de divorcio dentro del derecho de familia. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me están entendiendo? ¿Me siguen? Espero que sea lo más claro posible. ¿Sí? Muy bien. Otra vez. Dice, la casuística de estos años implicaba que tanto los juzgados o salas especializadas estaban resolviendo estos procesos de divorcio por causal de separación de hecho y sobre todo este tema indemnizatorio de manera muy contradictoria y aplicando diversos criterios, ¿no? Y esa es la razón por la cual la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República convocó a sesión de pleno casatorio y esto aconteció el día 15 de diciembre del año 2010 y básicamente ingresaron a analizar los fundamentos respecto al artículo 345A y sobre todo lo que más querían aclarar, en lo que más énfasis pusieron fue en el término deberá. Es decir, o es un deber del juez o es un deber de las partes, cómo se interpreta este artículo. Así como también determinaron, ¿no?, la naturaleza indemnizatoria a la que hace referencia el artículo antes mencionado. ¿Sí? Muy bien.
Veamos un primer punto respecto a la indemnización a favor del cónyuge, ¿sí? La indemnización a favor del cónyuge del cual habla este pleno casatorio civil, ¿sí? En el Perú tenemos que se suelen usar términos como indemnización, resarcimiento, compensación, ¿no? Reparación, ¿no? Conceptos que según la doctrina a la cual prefieras o te acojas, es decir, italiana, alemana, francesa, ¿no? Vas a encontrar tal vez diferencias o similitudes o relación de sinonimia, ¿sí? Por ejemplo, en Italia, los términos reparación, resarcimiento e indemnización suelen ser diferentes, se suelen considerar como diferentes, ¿no? Se suele entender, ¿no?, que el resarcimiento está vinculado a un daño patrimonial. O sea, el daño patrimonial se puede resarcir. Ese sería el término correcto. Todo lo que es un daño patrimonial se puede resarcir. Sin embargo, el daño extrapatrimonial, si el daño extrapatrimonial no se puede resarcir, sino que se repara, ¿no? Se repara. Y el tema de las indemnizaciones es, por ejemplo, para hipótesis concretas, como por ejemplo, accidentes de tránsito, se indemniza, ¿no? Accidentes de trabajo, indemnización, ¿no? Son esas tres categorías que en Italia se tienen bien claras las distinciones. En cambio, en el Perú existe para algunos autores diferencia y para otros no. Entonces, cuando el artículo 345 habla ¿de qué habla el artículo 345? ¿De reparación o de indemnización? El 345A habla de una indemnización por daños, incluyendo el daño personal, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Algunos decían que esto era incorrecto, porque a lo que se debería llegar es que era un daño extrapatrimonial. Por lo tanto, no se debe hablar de indemnización, sino de reparación. Y eso es lo que se discutía también por un lado, ¿sí? Sin embargo, estas diferenciaciones pues en el Perú son inútiles en realidad, ¿no? Porque lo que está haciendo el legislador tal vez de una forma imperfecta, ¿no? La idea simplemente es que se debe aplicar una indemnización, que se debe pagar algo por ese dolor, por ese sufrimiento causado o por la afectación ocurrida, ¿no? Por lo que en términos prácticos, no discutir eso de fondo es absurdo, ¿no? La verdad. Pero sin embargo se ha escrito harto, ustedes van a encontrar hartos artículos al respecto. Y esa discusión fue en el año 2010, 11, 12, ¿ya? Y hace unos años, en el proyecto de Código Civil francés, simplemente se unificó el daño. De daño patrimonial y extrapatrimonial, un solo daño, se acabó. Ya no quieren discutir los franceses. Un solo daño, nada más. Muy bien. ¿Qué más?
tenemos de este punto? Debemos entender el concepto de indemnización, ¿sí? La indemnización debe ser entendida en este artículo del Código Civil, no desde una vertiente italiana, alemana o francesa, sino que en términos prácticos, ¿cómo debo entender la indemnización que menciona el artículo 345-A? Lo debo entender en el sentido de que es una especie de compensación económica, obvio, que va a servir, cuya finalidad es reequilibrar o restablecer una situación desfavorable patrimonialmente, ¿no? Simplemente es eso, ¿ok? Esta reparación o esta indemnización, ¿sí? Debe entenderse que simplemente es una especie de compensación, ¿no? Así como existe, por eso la CTS, ¿no? Compensación por tiempo de servicio. ¿Por qué te dan la compensación por tiempo de servicio? Porque trabajaste determinado tiempo y tienes derecho a, ¿no? Una compensación. Pero en este caso, esta compensación es para restablecer, ¿no? Una situación desfavorable. Es decir, si hay un cónyuge perjudicado con la separación de hecho, ¿quién fue el cónyuge perjudicado? Sí, tal persona. ¿Por qué? Porque fue abandonada por su esposo. Y su esposo no se llevó a ninguno de los hijos. Tenía 4 hijos y la dejó. La abandonó y la dejó con 4 hijos. ¿Y qué tuvo que hacer la señora? Una demanda de alimentos. Y si no le hacía la demanda de alimentos, el señor no daba nada. Ah, ya, entonces sí, acá sí la señora se ha perjudicado con la separación, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero compensarla por haber sido, ¿qué? Perjudicada, ¿no? Simple, simple, ¿ok? Simple. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos apreciar aquí? En el fundamento 57 de este pleno casatorio civil vamos a encontrar un dato muy interesante de uno de los amicus curiae, es algo que el pleno rescata, ¿no? Del profesor Leiser León. ¿Qué dice? En cuanto a la naturaleza jurídica de la indemnización, resulta apropiado el criterio expuesto oralmente en la audiencia del pleno casatorio por el profesor Leiser León Hilario, también en calidad de amicus curiae, en el sentido de que la indemnización prevista en el artículo 345 del Código Civil no tiene una naturaleza resarcitoria y por tanto no es un caso de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, sino que se trata de una obligación legal basada en la solidaridad familiar, criterio que coincide en parte con el de este colegiado supremo, ¿sí? En este colegiado supremo, es lo que dice. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de la indemnización que se menciona aquí? La indemnización obedece hoy a un criterio de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Obedece a criterios de resarcimiento, reparación, no indemnización, ¿no? Sin embargo, esa no es la forma correcta de interpretar. ¿Por qué? Porque si yo digo que es responsabilidad civil extracontractual, ¿cuántos años tengo para demandarla? 2. Si yo digo que es responsabilidad civil contractual, ¿cuántos años tengo para demandarla? 10. ¿Pero qué tengo que probar? ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? El daño, ¿no? El factor de atribución, ¿no? El nexo causal, ¿no? Y también puedo aplicar como causas de justificación para que no haya responsabilidad civil. Ya, pero entonces, toda esta discusión se estaba dando en los casos de divorcio.
¿Qué dice el profesor Leiser? Oye, no, nada que ver. Nada de eso se debe discutir acá porque la naturaleza jurídica de esta indemnización no es ni contractual ni extracontractual. La naturaleza jurídica, es decir, la esencia de esta indemnización en el artículo 345A, ¿cuál es? Es una obligación legal. ¿Basada en qué? En la solidaridad. ¿Por qué basada en la solidaridad? Porque lo que se va a tener que determinar para que exista esta indemnización es simplemente que haya alguien perjudicado. ¿Hay alguien perjudicado con la separación? Sí o no. Sí se debe identificar plenamente al perjudicado. ¿Ok? Nada más. En este sentido, podemos afirmar, podemos decir y estar de acuerdo en que se debe demostrar también una especie de desequilibrio patrimonial, ¿no? Que se pueda haber generado una especie de aprovechamiento, ¿no? Económico de un cónyuge sobre otro. Hola.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar ahora? Creo que hace un rato se perdió mi señal. Hola, ¿están allí? Sí se escucha. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, hasta allí, ¿me entendieron esto respecto a la indemnización y su naturaleza jurídica? ¿Sí? ¿Todo claro? Para poder continuar. Sí. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Ya hemos hablado de la indemnización del cónyuge perjudicado, la naturaleza jurídica, ¿no? ¿Qué más podemos decir? La naturaleza indemnizatoria del artículo 345-A, la Corte Suprema fue enfática en afirmar, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para determinar la naturaleza jurídica de esta indemnización contenida en este artículo 345? O sea, ¿qué requisitos hay? ¿Qué requisitos se pide? ¿Qué es lo que se necesita, ¿no? Para que pueda configurarse esta indemnización, ¿no? Dice que debe haber un carácter alimentario, ¿no? Se indica que tendría tal calidad en la medida que se trate de una prestación de carácter alimentaria. Tendría un carácter reparador en el sentido de que su finalidad es reparar el perjuicio ocasionado por el cónyuge, ¿no? Que padece a raíz de la ruptura del vínculo matrimonial o de la ruptura de la unión, básicamente, de la unión, ¿no? Estableciendo así una pensión compensatoria. Debe contener un carácter indemnizatorio en el sentido de que se afirma que se debe cumplir con la prestación mediante un pago único, en oposición a la pensión compensatoria, que es de tracto sucesivo, ¿no? Debiendo entonces acreditarse un desequilibrio. Además, dice que es de carácter de obligación legal, es decir, que la norma impone a uno de los cónyuges el pago de una prestación pecuniaria a favor del otro con la finalidad de corregir un desequilibrio, sustentándose en dos cosas ya mencionadas anteriormente, el tema de la equidad y el tema de la solidaridad familiar. Por otro lado, tenemos la por otro lado, tenemos el carácter de responsabilidad civil extracontractual. Ello debido que para la configuración de esta responsabilidad se debe exigir, dice, todos sus elementos. Se agrega que se puede convenir parcialmente en el hecho que en el caso de divorcio o sanción se requiere la culpabilidad de uno de los cónyuges, aplicándose las reglas de la responsabilidad civil extracontractual, mientras en el divorcio remedio no son aplicables las reglas de la responsabilidad, ¿no?
perdón. ¿Qué más va a implicar? Va a implicar el pago de una suma de dinero, obviamente. Va a implicar también o el pago de una suma de dinero o va a implicar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, ¿no? Eso va a implicar. La Corte Suprema considera que las soluciones son alternativas, o bien se da una compensación o indemnización, o bien se da esta adjudicación preferente de bienes. ¿Sí? No se pueden dar ambas cosas a la vez aparentemente, ¿no? Es lo que se ha tratado de justificar y de interpretar, ¿no? Ahora, ¿qué más? No solo las decisiones, o esta decisión es de carácter alternativo, sino que son excluyentes y definitivas. Es decir, que no se pueden modificar en el tiempo, ¿no? Y además de ello, esta indemnización no solo va a comprender la indemnización por el menoscabo material, sino también el daño personal, pero se puede sostener que este daño personal puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Cuando la Corte Suprema trata de justificar respecto al monto que se debe establecer, el monto económico que se debe pagar, ¿no? Señala que lo debe hacer el cónyuge que se encuentre en mejor posición luego del divorcio, ¿no? Ya sea por el maltrato ocasionado, dice, ¿no? Entonces, estas características son usualmente características para el resarcimiento como elemento de una indemnización. ¿Sí? ¿Qué más? Respecto al contenido de la indemnización. O sea, ¿qué contiene la indemnización? Daño moral, daño personal, daño material, daño inmaterial. ¿Qué contiene esta reparación? Entonces, hay tipos de daño, ¿no? Como hemos dicho al comienzo, hay daño patrimonial, daño no patrimonial, o daño material y daño moral, ¿no? ¿Qué es el daño moral? El daño moral es un daño inmaterial, ¿no? El daño moral es un daño inmaterial. Es aquel no susceptible de valoración económica directa y que no producen consecuencias de orden patrimonial, relacionado a consecuencias afectivas, dolorosas, aunque no siempre es necesario cuando se trata, por ejemplo, por daños a los derechos fundamentales, ¿no? Para este caso, se entiende que, ¿no? Para Díez Picasso se entiende que el daño moral debe reducirse al sufrimiento o perturbación de carácter psicofísico en el ámbito de la persona, sin proceder respecto a concepciones extensivas en las que la indemnización carece de justificación. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el dinero, ¿no?, que se va a pagar por el daño moral, o sea, la compensación que se va a otorgar por el daño moral, sirve, ¿no? ¿Para qué? Para reparar, ¿no?, o compensar el dolor, ¿no?, la tristeza, la afectación psicológica probablemente ocurrida en el interior de la persona, ¿no?, por los hechos acontecidos. ¿No? Eso es lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, estos daños que son conocidos, que es un daño moral, son daños, pues, inmateriales, ¿no? No son daños concretos, objetivos,
tangibles, son daños inmateriales, ¿no? Y existen dos situaciones en las cuales se pueden dar estos daños inmateriales, ¿no? Por un lado, cuando el daño ocasionado puede ser evaluado en dinero, adquiriendo el carácter de compensatorio. Lo contrario es cuando el agravio no puede medirse en términos económicos, en cuyo caso el dinero adquiere simplemente un rol de satisfacción, nada más, ¿no? Sin embargo, ¿no? La Corte Suprema toma un concepto más restrictivo respecto a esta categoría y diferencia simplemente daño moral y daño a la persona. Y subsume el daño moral dentro del daño a la persona. ¿Sí? Eso es lo que hace la Corte Suprema. Simplemente. ¿Dónde está incluido el daño moral? En el daño a la persona. Allí está incluido el daño moral. A pesar de que ello no tiene un fundamento doctrinario, ¿no? La Corte Suprema lo ha relativizado de esa manera. ¿Qué más? Respecto al daño personal, ¿no? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema en este pleno? El daño personal, ¿a qué se refiere? Al daño a la persona. Y señala o indica que este daño personal es un daño que alude a aquellos que producen cualquier alteración corporal o psíquica, que de alguna forma afecte la salud de quien lo sufre o reduzca la integridad personal de quien se ve afectado, bien a nivel orgánico o funcional, ¿no? Como bien se puede apreciar, no está ligado exactamente a la noción general, no está ligado la noción general de daño a la persona, ¿no? Sino más bien lo que está diciendo la Corte Suprema está ligado más a un daño corporal, ¿no? Ahí hay una crítica en general que se hace a la Corte Suprema en este extremo, cuando empieza a clasificar el daño. Porque la norma habla de indemnización. Entonces todos nos preguntamos, ¿por qué la indemnización? Otra vez. Ay, porque hay un daño, es obvio. Y ahí este daño, ¿qué tipo de daño es? ¿Es patrimonial? ¿Es extrapatrimonial? La Corte Suprema no abraza ninguna teoría del daño, ninguna teoría mayoritaria respecto al daño, sino que hace su propia conclusión. Vamos a decir, dice la Corte Suprema, que el daño moral, ese dolor, el sufrimiento, la tristeza, la afectación psicológica, ¿no? Actualmente existe, que es el daño moral, ¿no? Va a estar dentro del daño a la persona, simple, se acabó. Ahora, toda la doctrina mayoritaria no está de acuerdo con eso, porque el daño a la persona es otra cosa, el daño moral va a ser otra cosa. Pero la Corte Suprema dice no. Y eso es lo que es criticado, ¿no? Entonces, una cosa son pues si va a ser un tema económico, si se refiere a un tema económico, el daño que me deben resarcir, por ejemplo, en el caso concreto, ya la señora dice que le pagó los estudios a su esposo, ¿no? ¿Cuánto invirtió la señora en pagarle los estudios a su esposo? ¿Cuánto costaba su mensualidad? 500 soles mensuales. ¿Cuánto pagaba al año? Si son 10 cuotas, 5.000 soles al año. ¿Cuántos años estudió? 10 años. 5.000 por 10, ¿cuánto es? 10.000 soles. Eso vendría a ser un daño, entendido que la señora prácticamente ha botado ese dinero porque su esposo al final se fue, nunca le ayudó con su profesión. Y ese debería ser un daño objetivo, un daño patrimonial perfectamente resarcible. Sin embargo, ni eso se le reconoce a la señora. ¿Por qué? Porque el daño o esta indemnización solamente es por daño moral, dicen, ¿no? Y daño a la persona, es decir, por el olor, sufrimiento. ¿Cómo objetivizo eso? ¿Cómo pago eso? ¿No? O
¿O cuál es la razón de esa indemnización, ese daño moral? ¿Solamente el hecho de haberse separado? No, tiene que existir algo más. ¿Qué cosa? Maltrato psicológico, maltrato físico, tiene que haber algún tipo de afectación en la persona, ¿sí? Eso es lo que se trata de discutir. Ahora, un tercer o cuarto punto, no respecto a esta indemnización. Esta indemnización es algo que se tenía que dar sí o sí, o es algo que se tiene que dar solo si se peticiona de parte. La discusión que existía en este caso en concreto era que algunos lo solicitaban como reconvención y otros simplemente lo mencionaban, ¿no?, al contestar la demanda. Entonces, el juez, a veces ese término que se utiliza en, en el artículo 345, habla de deberán, ¿no? Les decía que ese era el término más caótico, por así decirlo, el término más que no se entendía. O es un deber del juez o es una petición de parte. Entonces, ¿qué resuelve sobre este caso la Corte Suprema? Es decir, no todo pedido de divorcio, no todo pedido de divorcio por separación de hecho, no todo pedido de divorcio por separación de hecho va a implicar, ¿no?, que se dé una indemnización. No necesariamente. ¿Qué se tiene que verificar? ¿Qué se tiene que verificar? Se tiene que verificar que exista un ¿Qué se tiene que verificar? Se tiene que verificar que exista un cónyuge perjudicado, ¿no? Un cónyuge perjudicado. No es automática la indemnización en estos casos. Tiene que verificarse un cónyuge perjudicado, ¿no? ¿Cómo puedo verificar un cónyuge perjudicado? Que yo tengo que decir, ¿no? El señor me abandonó, me dejó con mis hijos y yo tuve que vérmela sola, ¿no? Porque ni siquiera daba alimentos. No lo he tenido que demandar por alimentos. ¿No? ¿Ya? ¿Qué se tiene que verificar? Se tiene que verificar se tiene que verificar un cónyuge culpable.
Es decir, que este pedido o se puede requerir en la demanda a través de una reconvención o simplemente se puede discutir, ¿no? Señalar, ¿no? En la contestación. Y por esa razón, pese a que no se haya dado, pese a que no se haya específicamente, no haya sido parte del petitorio, también puede ser dada de oficio. ¿Ok? Eso es lo que señala básicamente el Pleno. Y estoy realmente de acuerdo con esto, ¿sí? Porque ese deberán no puede ser no es un verbo rector que pueda ser dirigido a las partes, es un verbo rector que está dirigido al que resuelve la causa, es decir, al juez, ¿no? El juez debe ver si en el caso concreto, según cómo se hayan planteado los hechos, existe o no un cónyuge culpable. Imagínate que su abogado no sepa cómo pedir la indemnización, pero lo menciona en su alegato escrito o en su contestación de demanda. Señala, ¿no? El dolor, el sufrimiento, las pérdidas de oportunidades que ha tenido la señora por el abandono de su esposo, ¿no? Debe darse, el juez lo debe identificar. Para mí eso es correcto, se debe hacer de oficio. Entonces, otra vez, el siguiente punto entonces es, ¿qué se debe probar? Se debe probar simplemente, ¿no? Una afectación no solo económica, sino una afectación no solo psicológica, sino una afectación o cualquier tipo de afectación o menoscabo que haya podido sufrir la persona, ¿no? Eso es lo que tiene que ocurrir. Un punto interesante fue el tema de lo que se mencionó en la segunda instancia, ¿no? Que tenía que ver con un proyecto de vida matrimonial, ¿no? Hay mucha gente que está a favor del proyecto de vida y gente que no está a favor del proyecto de vida. La gente que sigue a Cesareo, ¿no? Y sus discípulos hablan del proyecto de vida, ¿no? Como una categoría independiente de daño, ¿sí? Y otros que no siguen a Cesareo, sino que hablan simplemente que el daño moral implica, pues, este daño al proyecto de vida o que es imposible, ¿no? Objetivizar o saber el proyecto de vida de una persona, ¿no? Y, por ejemplo, imagínate el caso de un niño pobre, ¿no? De un barrio humilde, ¿no? Que fallece. ¿Cuál es su proyecto de vida de ese niño pobre de un barrio humilde? ¿Cuánto vale su vida o su proyecto de vida? Probablemente no tenía muchas posibilidades de progresar, de salir adelante, de convertirse en un gran abogado, un gran jurista. Pero hay casos en que eso se ha dado. O imagínate la vida de un niño nacido en alta alcurnia, ¿no? Que puede recibir la mejor educación, los mejores maestros, la mejor preparación, va a tener la posibilidad de asistir a la mejor universidad del Perú o incluso del extranjero, que termina y que a los 9 años es atropellado. ¿Cuál va a ser su proyecto de vida? Va a tener mucho valor, ¿verdad? Pero imagínate que no termine como tú creas, sino que hay muchos casos de esos en los que terminan siendo, no sé, drogadictos, terminan siendo personas de mal vivir y cosas por el estilo. ¿Ok? Y se han dado varios casos de esos. Entonces, por eso para algunos el daño al proyecto de vida es algo injusto, es algo que no se puede cuantificar, que no se puede saber a ciencia cierta, ¿no? En cambio, por eso se debe evaluar solamente el daño moral, ¿no? Y otros que dicen que el daño al proyecto de vida no es otra cosa que la pérdida del chance, nada más, ¿no? Que es otra categoría de daño, ¿no? En el derecho argentino se desarrolló mucho hace tiempo, ¿no? Pero bueno, allí está. La idea es que
Lo importante es que en el Perú el profesor Cesareo es conocido, no solo en Perú, sino que en toda Latinoamérica por el daño al proyecto de vida, ¿no? Y mal que queramos o no, mal que bien, es un estandarte, pues, en el derecho, pues, peruano, ¿no? Y bueno, hecha esta mención, ¿no? Hay casos, ¿no? En la Corte Interamericana, ¿no? Que en donde ya se ha establecido de que el daño al proyecto de vida, ¿no? No es posible de indemnizar porque los alcances de este daño son imprecisos, ¿no? Son imprecisos. Ese es el problema con el daño al proyecto de vida. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a entrar a desarrollar básicamente lo que se ha establecido en el propio Pleno Casatorio Civil, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha establecido en este Pleno? Dice, en los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el juez tiene facultades tuitivas y en consecuencia esas facultades tuitivas se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales, como lo son los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado, que reconoce respectivamente la protección especial al niño, la madre, el anciano, la familia y al matrimonio, así como la fórmula política del Estado democrático y social de derecho, ¿sí? Es interesante ver cómo en este pleno se ha tratado de conceptualizar el Estado de Derecho y el Estado constitucional de Derecho, ¿sí? Y cómo ha tenido un desarrollo, una protección especial el derecho de familia, ¿no? ¿Qué quiere decir el Pleno cuando señala que se debe, que dada esta función tuitiva, ¿no? En estos procesos de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, dada la función tuitiva, se debe flexibilizar principios. El principio de congruencia, por ejemplo. ¿Qué es el principio de congruencia? Congruencia debe haber entre lo demandado, entre lo pedido, entre lo solicitado y entre lo que se ha resuelto. Si yo demandé el divorcio y la única pretensión que se estaba discutiendo era el divorcio por separación de hecho, el juez no puede incorporar la discusión de otra petición. No puede incorporar otro resultado, ¿sí? No puede, yo no puedo estar demandando divorcio por causal de separación de hecho y de pronto el juez resuelve, sí, yo voy a dar el divorcio por separación de hecho, pero lo declaro infundado y fundado el divorcio por adulterio. Oye, pero si nunca discutimos el adulterio, o sea, nunca me dijiste que íbamos a discutir el adulterio tampoco, ¿no? Entonces, tiene que haber congruencia entre lo pedido, entre lo solicitado y lo resuelto, ¿no? La congruencia, ¿no? Pero, sin embargo, dice que aquí se va a flexibilizar la congruencia. ¿Esto a mérito de qué? Otra vez, lo que les vengo repitiendo una y otra vez, en el hecho de que la indemnización probablemente no es pedida por la parte demandada, sino que el juez va a verificar una situación de hecho, ¿no? Una situación de hecho, y en esa situación de hecho se va a verificar, ¿no? En esta situación de hecho se va a verificar, ¿no?
si existe un cónyuge perjudicado, o si la demandada no ha sido perjudicada con la separación de hecho. ¿Sí? Muy bien. Vamos a darnos unos 5 minutitos, por favor. Tengo que cambiar de equipo porque este se va a apagar en un momento. Así que voy a cambiar a la computadora. Un momento, por favor. Muy bien, ahora sí, para seguir continuando, ¿sí? Otra vez, ¿qué principios van a ser flexibilizados? Es decir, que no se van a aplicar a rajatabla, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la iniciativa de parte, ¿no? Otra vez, ¿por qué iniciativa de parte? Usualmente, por ejemplo, para la ejecución se dice que de la ejecución de un proceso o de una sentencia, todo es a pedido de parte, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué implica que es a pedido de parte? Que sí o sí el impulso debe ser presentado con un escrito con firma de abogado, ¿no? Entonces, en este caso, en estos casos de divorcio, el tema de la indemnización, el tema de la aplicación del 345 no necesariamente puede ser de parte. Puede ser una conclusión de los hechos discutidos en el proceso, de los hechos presentados, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro principio? Se habla de la preclusión, ¿no? Otra vez, en la contestación de la demanda no se contesta la demanda y se sanea el proceso y precluye toda intención o toda forma de pedir o solicitar algo más al juez. ¿Ok? En cambio, en este caso, eso no se va a dar. ¿Sí? No necesariamente va a precluir, incluso el tema de las pruebas se pueden dar. Y va a haber una interpretación extensiva, permisiva, básicamente, respecto a los medios probatorios extemporáneos. La única regla va a ser siempre correr traslado a la otra parte. ¿Sí? Correr traslado a la otra parte. Incluso si se quisiera variar la causal de divorcio,
también se puede hacer. Si es que en los hechos se ha discutido otra causal, se puede variar la misma, pero se tiene que llamar a una audiencia especial y indicar cuál es la causal en la que el juez va a decidir, ¿no? Eso. ¿Qué más tenemos? Formalidad, ¿no? Las formalidades van a obviarse probablemente. Eventualidad, la preclusión, la acumulación de pretensiones, ¿no? Se va a hacer flexible con la acumulación de pretensiones en atención a la naturaleza de los conflictos que se debe solucionar derivados de las relaciones familiares, ¿no? Ya lo he leído ya. Muy bien. El segundo punto o la segunda regla que constituye precedente judicial vinculante en los procesos de divorcio será que en estos procesos de divorcio y separación de cuerpos, por la causal de separación de hecho, dice que el juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge, que resulte más perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345A del Código Civil. En consecuencia, pedido de parte o de oficio, ¿no? Señalará una indemnización por daños, el que incluye el daño a la persona u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. El daño moral es indemnizable y se haya comprendido en el daño a la persona. Eso es lo que dice. Miren lo que dice como precedente, y esto ya lo hemos discutido antes, ¿no? Que el juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho, así como por la de sus hijos, ¿no? En consecuencia, dice, ya sea a pedido de parte o de oficio, señalará una indemnización por daños. El que incluye, ¿qué incluye esta indemnización por daños? El daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. El daño moral es indemnizable y se haya comprendido en el daño a la persona. ¿Qué significa o la adjudicación preferente de bienes? Por ejemplo, si una sociedad conyugal, ¿no?, adquirió 2 casas, ¿no? La adjudicación preferente de bienes implica que el cónyuge perjudicado se le va a entregar, se le va a adjudicar ambas casas. Y uno puede solicitarlo en la demanda, ¿no? Ya hemos hablado de la indemnización, lo que corresponde por indemnización, ¿no? El dolor, el sufrimiento, por un principio de equidad, ¿no? De solidaridad también. Y va a dejar claro que el daño moral es indemnizable y se haya comprendido en el daño a la persona, ¿no? ¿Cuál es el otro punto o la otra regla? La otra regla es que respecto a la indemnización por daños o la adjudicación preferente de bienes, la sociedad conyugal 3.1. A pedido de parte podrá formularse tal pretensión en los actos postulatorios, ya sea en la demanda como pretensión accesoria o en la reconvención, ¿no? Según sea el caso, salvo renuncia expresa del interesado. El pedido también es procedente después de los actos postulatorios, es decir, después de la demanda también puedo decir, oye, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero una indemnización. Después de contestar mi demanda, después de los actos postulatorios. ¿Cuáles son los actos postulatorios? Presentación de demanda, ¿no? Admisibilidad, no, perdón, se corre traslado y admisibilidad, juicio de admisibilidad, ¿no? 3.2. De oficio, dice, el juez de primera instancia se pronunciará sobre estos puntos, siempre que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos referidos a los perjuicios resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí. Aquellos hechos pueden ser alegados o expresados incluso después de los actos postulatorios.
En estas hipótesis, el juez concederá a la otra parte la oportunidad razonable de pronunciarse sobre aquellos hechos y de ofrecer la prueba pertinente. Si ya se llevó a cabo la audiencia de pruebas, los medios probatorios que ofrezcan serán de actuación inmediata, es decir, documentales nada más. ¿Sí? Solo medios de prueba documentales. El 3.3 dice, en el estado correspondiente del proceso y de ser el caso, el juez debe fijar como parte de los puntos controvertidos los extremos ya mencionados, ¿no? En el estado correspondiente del proceso y de ser el caso, el juez debe fijar como parte de los puntos controvertidos los extremos ya mencionados. ¿A qué extremos hace referencia? ¿No? Otra vez. Nadie demandó, por ejemplo, la indemnización, ¿no? Ni como parte demandante, ni como parte demandada. No se demandó. Pero el juez advierte que de los hechos, tanto de la demanda como de la contestación, existe un cónyuge perjudicado. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? ¿Cuál es su obligación? Considerarlo dentro de los puntos controvertidos, ¿no? Determinar, por ejemplo, ¿no? Determinar si corresponde una indemnización de A a B por el daño moral sufrido, ¿no? Determinar si existió un daño moral de A, ¿no? Por la ausencia, por la separación de hecho de B, ¿no? Algo así. Debe considerar el juez, a pesar de que no haya sido solicitado, demandado, peticionado, debe considerarlo dentro de los puntos controvertidos. Por eso el 3.4 dice, en todo caso, el juez se pronunciará sobre la existencia de la condición de cónyuge más perjudicado de una de las partes, según se haya formulado y probado la pretensión o alegación respectiva, o sobre la inexistencia de aquella condición si no existiera elementos de convicción necesarios para ello. En el trámite señalado se garantizará el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, particularmente el derecho de defensa de las partes, principalmente o particularmente el derecho de defensa de las partes, el principio de contradicción y el derecho a la instancia plural. Es decir, si yo me doy cuenta último minuto, ya saneé el proceso, ya fijé puntos controvertidos, ya se realizó la audiencia de pruebas, y después de la audiencia de pruebas me doy cuenta que sí hay un cónyuge perjudicado o un cónyuge más perjudicado, ¿no? Y yo voy a decir, creo que sí corresponde una indemnización o corresponde una adjudicación preferente de bienes, entonces yo tengo que informarlo a las partes. Y para que esto no vulnere el debido proceso, no vulnere el derecho de defensa, yo tengo que comunicarle eso a las partes y darles la oportunidad de demostrar lo contrario a lo que yo voy a afirmar, ¿sí? Ya sea presentando una prueba. Las pruebas que presenten dice que se actuarán de manera inmediata, ¿no? Entiéndase que puedan ser pruebas documentales usualmente. O, como se señalaba en otro pleno, se tiene que llamar a una audiencia complementaria, ¿no? Probablemente también. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Para una decisión de oficio, dice, o a instancia de partes sobre la indemnización o adjudicación de bienes, del proceso debe verificarse y establecerse las pruebas, presunciones e indicios que acrediten la condición de cónyuge más perjudicado a consecuencia de la separación de hecho. O sea, no es necesario que exista prueba plena, solo es necesario que existan indicios. ¿Y cuál es un indicio de ser un cónyuge perjudicado? Que, por ejemplo, como en el caso concreto, ¿no? La señora, ¿qué ha tenido que hacer para que el señor le dé alimentos? Demandarlo. ¿Cuánto tiempo habrá durado ese proceso de alimentos? 1 año, 2 años, 3, 4 años. Y en ese tiempo no ha recibido nada de pensión.
y solita ha tenido que vérselas. Entonces, eso ya de por sí es un indicio de que ha habido un daño, una afectación que tiene que ser compensada, ¿no? Por un principio de justicia, ¿no? Entonces dice que el juez apreciará en el caso concreto si se ha establecido algunas de las siguientes circunstancias. Entonces, ¿qué circunstancias podrían dar indicios a que corresponde una indemnización o una adjudicación de bienes? ¿Qué circunstancias? El grado de afectación emocional o psicológica, la tenencia, la custodia de hecho de sus hijos menores de edad, la dedicación al hogar, si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad ante el incumplimiento del cónyuge obligado, si se ha quedado en una manifiesta situación económica desventajosa y perjudicial con relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante el matrimonio, entre otras circunstancias relevantes, dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las circunstancias? El grado de afectación emocional y psicológica. Yo voy a decir, señor juez, este desgraciado, cuando se ha ido, no, yo no pude continuar con mi vida normal, ¿no? Y presento un certificado de afectación psicológica. Sufro de insomnio, no hay justo hace poco tuve un caso donde tuve que establecer, ¿no? Cuáles son las características de la afectación psicológica, ¿no? Entonces hay manuales de psicología, por ejemplo, donde se puede establecer, ¿no? Cuáles son los Perdón, no sé qué le está pasando a mi internet el día de hoy. Muy raro. Bueno, lo que les decía o lo que les quería mencionar era que existen características para poder determinar o demostrar cuando existe una afectación psicológica, ¿no? O son indicadores de afectación, ¿sí? Entre ellos está la dificultad para dormir, ¿no? El insomnio, está la hipersomnia, es decir, sueño, somnolencia excesiva, ¿no? Está el ánimo depresivo, es decir, una emoción generalizada persistente, ¿no? Que se caracteriza por tristeza, infelicidad, desdicha, ¿no? Acompañada de llanto, que es frecuente, acompañada de pesimismo, sentimientos de desesperanza, ¿no? También puede haber apatía, ¿no? Que es un estado de indiferencia, con ausencia de motivación, entusiasmo, ¿no? También puede haber algo que se llama anedonia, que es una capacidad para obtener placer de actividades que habitualmente producen sensaciones o sentimientos agradables, ¿no?
Después, ideación suicida, es decir, pensamientos persistentes de autoeliminación. Puede haber resentimiento, venganza, ¿no? Persistencia de afectos de cólera, de ira, de hostilidad, ¿no? Dificultad para perdonar, olvidar el agravio, pensamientos de fantasías de revancha, de venganza, ¿no? Que pueden llegar a querer cumplirse, ¿no? Y también, pues, se puede mostrar un desarreglo, un descuido personal, ¿no? Una ausencia en el aseo, en la higiene personal, ¿no? Todos ellos son indicadores de afectación psicológica, ¿no? La habilidad afectiva, dice, o sea, cambios bruscos de humor, donde se aprecia en la persona afectada, ¿no? Que cambia de humor muy, muy constantemente. O cansancio también, disminución en las energías, o disminución en el apetito, en el peso, problemas psicosomáticos, ¿no? Es decir, presenta náuseas, gastritis, dolor de espalda, fibromialgia, gastritis, ¿no? O disminución en el rendimiento académico, laboral, doméstico, ¿no? Cosas por el estilo. Esos son los indicadores de que exista o puede existir una afectación psicológica, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más dice este pleno casatorio civil? El juez superior, y esto es un mandato de los jueces superiores, dice que van a integrar la resolución impugnada de primera instancia cuando se haya omitido un pronunciamiento expreso sobre la existencia o inexistencia del cónyuge más perjudicado, siempre que la fundamentación respectiva aparezca de alguna forma en la parte considerativa de la sentencia apelada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370, ¿no? Es decir, si no se ha pronunciado respecto, el juez de primera instancia no se pronunció sobre la indemnización, el juez superior puede corregir esto siempre y cuando se haya mencionado en alguna parte de la sentencia de primera instancia, ¿no? Algo referido a la indemnización. Y por último, la última regla es que la indemnización o la adjudicación de bienes tiene la naturaleza de una obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona, resultante de la separación de hecho o del divorcio en sí. Su fundamento no es la responsabilidad civil, sino que su fundamento no es la responsabilidad civil contractual o contractual, sino la equidad y la solidaridad familiar, ¿sí? Ese es su fundamento. No es la responsabilidad civil contractual o contractual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando demandan indemnización en este tipo de casos, se pone toda la teoría de la responsabilidad civil. Se trata de contestar la demanda y se trata de señalar de que no se ha cumplido con el requisito de factor de atribución, ¿no? No se ha cumplido con el requisito de establecer el nexo causal, cosas por el estilo, ¿no? Pero no se trata de responsabilidad civil contractual o contractual, sino se trata de un sentido de equidad, de equidad. Y lo que se tiene que discutir son lo que está en el punto 4, la existencia o preexistencia de un grado de afectación emocional o psicológica, según las características que les he mencionado, un grado de, o la tenencia, la custodia de los hijos, ¿no? Si son menores de edad, ¿no? Si se dedica solo al hogar, ¿no? O si tuvo que demandar alimentos para obtener el cumplimiento de esta obligación por parte del demandado, del demandante que está solicitando, contrario a la indemnización, ¿no? O si se ha quedado, si se existía o si se puede, es evidente, ¿no? Una situación económica desventajosa y perjudicial para el cónyuge, ¿no? Para el otro cónyuge, ¿no? Entonces, ello se tiene que determinar. El fundamento a través de esta indemnización no es una de responsabilidad civil contractual o contractual, sino simplemente un tema de equidad, un tema de justicia, un tema de solidaridad familiar, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que haya quedado claro los alcances de este pleno, su naturaleza jurídica, la razón por la cual se dio y
las ideas más importantes que debemos tener en cuenta de este pleno casatorio civil. ¿Sí? Eso sería todo. A menos que exista alguna pregunta. ¿Sí? Muy bien. Muy buenas tardes. Nos vemos la siguiente clase.